Tengan ustedes un feliz día. Cristo ha resucitado. Hoy es lunes de Pascua. Estamos celebrando un día de muchas horas, un día de 8 días. Entre el día de la resurrección y el día de la octava, la Iglesia dedica precisamente 8 días como si fuera un solo domingo, de domingo a domingo, para celebrar intensamente la Pascua del Señor, que es el hecho fundamental, el hecho histórico que ha dado origen a nuestra fe. Como tuvimos ocasión de ver en algunos programas, la Pascua judía celebraba un acontecimiento extraordinario, una acción de Dios en favor de su pueblo, el pueblo de Israel, descendiente de Abraham y de Sara. Abraham, a quien Dios hizo una promesa y se la cumplió. Le dio un hijo y de ese hijo salió un pueblo entero que después de estar por más de 4 siglos esclavo en Egipto, fue liberado por un hombre a quien Dios envió a sacar a su pueblo de la esclavitud. La noche del Éxodo, cuando Dios pasó por en medio de Egipto rescatando a su pueblo, fue la noche de la primera Pascua. Dios luchó contra el faraón y contra su ejército. Dios actuó con brazo poderoso y sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, conduciéndolo a través del desierto y llevándolo a la tierra prometida. Este magno acontecimiento, historia del pueblo de Israel, acontecimiento que le dio identidad al pueblo del Antiguo Testamento, es celebrado con un culto festivo, alegre, histórico porque abarca toda la historia del pueblo de Israel, actual porque es un memorial de todo lo que Dios hizo en favor de ese pueblo. El pueblo celebra la Pascua en memoria de esa salida de Egipto. Sin embargo, Egipto, el faraón, el pueblo de Israel, el mar rojo, el desierto e incluso la tierra prometida como una tierra física no era más que figura de la verdadera Pascua, de la real Pascua, que es aquella que acabamos de celebrar y que estamos celebrando, porque como decía, es un día de 8 días y luego repercute durante 50 días hasta Pentecostés en lo que llamamos el tiempo pascual, que va desde ayer domingo hasta el domingo de Pentecostés. 50 días de fiesta. Y luego todavía las réplicas de la Pascua continúan domingo tras domingo a lo largo del año. Es que la Pascua, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el centro, el fundamento de la fe. Y por eso lo que celebramos en la Pascua es la fe. La fe tiene un contenido y es esa experiencia de ser salvados por Jesucristo nuestro Señor. No ya de una esclavitud física, sino de una esclavitud espiritual terrible que aliena al hombre profundamente y lo destruye, la esclavitud del pecado. No del poderío de un hombre llamado Faraón, sino del poderío del demonio que se había enseñoreado del mundo, haciendo cautivos a los hombres. Pero Cristo ha destruido la muerte, y destruida la muerte, ha pisoteado a aquel que por miedo a la muerte nos había sometido a la esclavitud. La resurrección de Cristo, prenda de la resurrección de todos los que se unen a Él a través de los sacramentos y de la vida cristiana, es el acontecimiento pascual por excelencia. Un saludo pascual a todos ustedes, mis hermanos. Estamos de Pascua. Cristo ha resucitado. Viva Cristo resucitado. La muerte ha sido destruida. El pecado ha sido perdonado. La vida nueva abre sus puertas para que todos nosotros entremos por ella y la recibamos de Cristo y de su Espíritu. Este es el pueblo nuevo, el que canta la alegría de la resurrección del Señor, porque se une por la fe a esa alegría y experimenta en su vida de pueblo de Dios, esta alegría inmensa por la resurrección del Señor. Vamos a abrir este programa de hoy, como siempre lo hemos hecho, con el Salmo 45. Se trata de un salmo real, tiene como figura central al rey en la celebración de algún importante momento de la vida del rey. Tal vez parecía ser la celebración del matrimonio del rey. En primer lugar, una persona vinculada a la casa del rey, al palacio real, decide componer un poema
para conmemorar las bodas del rey. Su corazón está alegre y su lengua expresa lo que siente su corazón. Enseguida se ocupa el cantor de la persona del rey. Es el más bello de los hombres, objeto de gracia y bendiciones de Dios. Lleva la espada, el trono y el cetro, distintivos reales, objetos que nos hablan de sus funciones. La espada como símbolo militar del rey que comanda los ejércitos. Se le pide que ciña la espada, que cabalgue en defensa de la verdad y la justicia. Esto era lo que el pueblo de Dios esperaba de su rey y también lo que Dios esperaba del rey de su pueblo, porque el rey no era soberano absoluto, sino un hombre de fe que estaba atento a lo que Dios iba indicando para el bien del pueblo. El reino no era para su provecho, sino para el bien del pueblo. El trono recuerda la promesa que Dios hizo a David a propósito de la sucesión davídica. Dios sigue bendiciendo a su pueblo con los descendientes de David. Y finalmente menciona el cetro, bastón de mando, símbolo del poder que el rey posee, poder de gobernar, de administrar justicia y de conducir al pueblo por el camino de Dios. El rey no debe separarse del profeta que le va mostrando la voluntad de Dios. La tercera parte del Salmo dirige su atención al salón de las celebraciones donde se encuentra el rey. Un palacio de marfil, ropas finas y perfumadas, están presentes las hijas de los reyes, las princesas, la reina adornada de oro de Ofir a la derecha del trono. Pero falta algo importante, la novia. El rey está prendado de una de las princesas y parece que ella no lo sabe. Alguien se le acerca y le confiesa que el rey está enamorado de ella y la invita a dejar a sus padres y aceptar al rey como su señor, pues goza ya de fama internacional. Esto era común en la cultura patriarcal de aquella época. Por muy dura que pudiera resultar la dignidad de la esposa del rey, la elegida no podía rechazar esa oferta. La princesa no podía decir que no y se prepara para la vida. Son sus vestidos los que hablan. Entra bellísima, vestida de perlas y brocados. La llevan a presencia del rey con un séquito de vírgenes. Nos recuerda la parábola de las vírgenes que acompañaron el matrimonio de un hombre importante en el Nuevo Testamento, una parábola del Señor, la parábola de las 10 vírgenes, de las 10 muchachas acompañantes de la casandera que esperaba la llegada del esposo. La última parte del Salmo contiene todas las felicitaciones y buenos deseos para la vida del rey y de la princesa. El autor de este poema expresa los deseos típicos de la sociedad patriarcal: hijos que serán nombrados príncipes por toda la tierra. El mayor heredará el trono de su padre y éste será recordado para siempre. Hay que rezar este salmo pensando en Jesús como rey y en la iglesia como su esposa. No obstante, cuando lo recemos conviene recordar el deber sagrado de la autoridad política. La evolución de la política ha dejado ese tipo de reyes atrás. Todavía hay países que tienen un rey por gobernante, pero es casi una figura decorativa y legendaria, pero prácticamente sin ningún poder. Se le conceden algunos honores, pero el poder decisorio es muy escaso. De todas maneras, no quita la parte que el Salmo dedica a decirnos cómo tiene que ser el rey, y esto seguiría siendo nuestros deseos, especialmente ahora en tiempos de política, para los hombres que van a regir nuestros destinos en la política y en el Estado. Que no nos aparten de Dios, sino que nos conduzcan y faciliten que seamos conducidos por el camino de Dios. Salmo 45. Del maestro del coro, según la melodía, los lirios de los hijos de Coré, poema, cántico de amor. Mi corazón se desborda en un hermoso poema. Recito mis versos a un rey, mi lengua es ágil pluma de escritor. Eres el más bello de los hombres y en tus labios se derrama la gracia, porque el Señor te bendice para siempre. Cíñete al flanco la espada valiente, con majestad y esplendor. Cabalga victorioso por la verdad, la pobreza y la justicia, que tu diestra te enseña a hacer proezas. Tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden y se acobardan los enemigos del rey. Tu trono es de Dios y permanece para siempre. Cetro de rectitud es tu cetro real. Tú amas la justicia y odias la impiedad. Por eso el Señor tu Dios te ha ungido con perfume de fiesta entre todos tus compañeros.
A mirra y aloe huelen tus vestidos, y te alegra el son de las arpas en el palacio de marfil. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina adornada con oro de Ofir. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. El rey está prendado de tu belleza. Póstrate ante él, pues él es tu Señor. De Tiro vienen con regalos los pueblos más ricos, buscan tu favor. Ahora entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocados. La llevan en presencia del rey con séquito de vírgenes y la siguen sus compañeras, entre cantos de alegría la conducen y entran en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos y los nombrarás príncipes por toda la tierra. Voy a conmemorar tu nombre de generación en generación y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya. Cristo el Señor ha resucitado. Cristo se ha levantado de entre los muertos y ha vencido la muerte, ha destruido el poder del pecado y de aquel que nos seducía a través del pecado, y ha abierto las puertas a una vida nueva. Nos lleva y nos conduce a los que queramos seguirlo como hombres nuevos, capaces de amar porque han abandonado todo egoísmo. Qué alegría tan grande la de la Iglesia por la Pascua. No ha pasado la fiesta, estamos contentos. Mis hermanos, estamos en el tiempo pascual. Ayer domingo era domingo de Pascua y hoy la Pascua continúa con toda su intensidad alegrando a la Iglesia. Y estaremos así durante 50 días. Vamos a hablar un poco de estos 50 días del tiempo pascual. Son prácticamente 7 semanas más un día. Es también, ya lo habíamos hecho notar, un número simbólico muy importante porque es 7 veces 7 días. La semana tiene 7 días y estamos celebrando la octava de Pascua, es decir, 7 días más un día. Esta es una manera, con una bella fórmula matemática, para indicarnos lo que significa entrar en el tiempo de Dios, si podemos llamarlo así, porque realmente Dios no tiene tiempo, Dios no tiene reloj, Dios no tiene calendario, Dios es eterno. El tiempo de Dios, o lo que correspondería en Dios a lo que nosotros llamamos tiempo, es la eternidad. Por eso, el octavo día significa la entrada en la eternidad. ¿Y cuál es el octavo día? El domingo en que Cristo resucitó. La Iglesia celebra cada 8 días, es decir, cada octavo día, la Pascua del Señor. Pero esta octava de Pascua, que hemos comenzado ayer y que continuamos hoy y hasta el próximo domingo, octava de Pascua, es decir, 8 días de Pascua, 7 días, tiempo del hombre, más un día, tiempo de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que Dios ha entrado en nuestro tiempo, redimiéndolo y abriéndolo a una nueva dimensión, que es la dimensión de la eternidad. Nosotros no somos seres que nos desvanecemos con el tiempo. La vida nueva que se nos ha dado en la Pascua, gracias a la resurrección del Señor y gracias al bautismo que nos ha introducido en el misterio pascual, en el misterio de la muerte y la resurrección del Señor, y gracias a la Eucaristía, que es verdaderamente una Pascua, no solo por su carácter de cena pascual, recordemos lo que celebramos el Jueves Santo, sino porque la Eucaristía es la fiesta por excelencia, la Pascua, la alegría, la celebración más alegre que tenemos en la vida cristiana, la celebración más plena. En toda Eucaristía el cielo baja a la tierra. Sobre el altar en el que se celebra la Eucaristía, Dios baja con su luz, con su eternidad, a celebrar con nosotros y a alegrarse con nosotros por la muerte y la resurrección de Cristo. Pero no solo que Él baja, es que baja para que nosotros subamos con Él, para que nosotros gocemos de su eternidad. Si esto vale para toda Eucaristía, ¿cuánto más podemos decirlo para las 50 Eucaristías pascuales? 7 veces 7 más 1. Otra fórmula
mucho más plena, porque ya no es 7 más 1 simplemente, sino 7 veces 7 más 1, es decir, la plenitud de la plenitud. Es una matemática distinta que no tiene que ver, o por lo menos no tiene mucho que ver con la matemática que rige el mundo de las ciencias y que nos abre a unos conocimientos especiales. Matemática que tiene que ver también mucho con Dios, porque la matemática no se la inventó el hombre, la matemática la descubrió el hombre en las leyes de la naturaleza. Se dio cuenta el hombre de que todas estas leyes y todas estas relaciones de los cuerpos celestes, elementos químicos de los átomos y de las relaciones entre las partículas subatómicas eran pura matemática. Y el número, la matemática, fue la única herramienta capaz de desentrañar todas esas leyes que rigen tanto en el mundo microscópico como en el mundo macroscópico. En cierto sentido, aunque no es la única manera de poderlo decir, pero en cierto sentido podemos decir que la matemática es el lenguaje con el que Dios hizo la creación. Y por eso descubrir nosotros la matemática tendría que ser un camino que nos conduzca a Dios. Pero bien, esta fórmula matemática, 49 más 1, es decir, 7 veces 7 más 1, es la fórmula del tiempo de Pascua. Es la alegría por la resurrección del Señor. Vamos a escuchar lo que pasó en los días que siguieron a la resurrección del Señor. No solamente en los días que siguieron a la resurrección del Señor, sino exactamente el día que siguió a la resurrección del Señor. Es importante que nosotros, al escuchar este evangelio, nos sintamos como identificados con lo que pasó. No fue fácil para los discípulos del Señor, no fue nada fácil, pero nada fácil realmente. Vamos a leer el capítulo 24 de San Lucas, de los versículos 1 al 49. Tratemos de seguir porque esta lectura, que además es bellísima en su concepción, en su narración, nos pone en evidencia lo que pasó por el corazón de los discípulos con la muerte del Señor y cómo ellos no entendieron lo de la resurrección definitivamente. No entendieron a qué se refería el Señor con aquello de resucitaré al tercer día. Es tanto que con la muerte se olvidaron del cuento y se dispersaron y cada uno volvió a su lugar. Lo que nos quiere decir este evangelio en últimas es que el Señor mismo fue el encargado de ir y buscarlos uno por uno y volverlos a reunir. Y se produce un encuentro nuevo. Ahora sí, la comunidad, la que caminó con el Señor durante todo el discipulado, ahora se encuentra con el hecho mismo de la resurrección del Señor, pero ahora lo entiende porque el Señor abre sus ojos y su corazón para comprender las Escrituras y para comprender por qué tenía que padecer y qué significaba la resurrección. Del Evangelio según San Lucas. El primer día de la semana, de madrugada, fueron al sepulcro las mujeres llevando los perfumes preparados. Encontraron que la piedra del sepulcro estaba corrida. Entraron, pero no encontraron el cadáver del Señor Jesús. Estaban desconcertadas por el hecho cuando se les presentaron dos hombres con vestidos brillantes. Y como quedaron espantadas mirando al suelo, ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad lo que os dijo estando todavía en Galilea. Este hombre tiene que ser entregado a los pecadores y será crucificado, y al tercer día resucitará. Ellas entonces recordaron sus palabras, se volvieron del sepulcro y contaron todo a los 11 y a los demás. Ellas eran María Magdalena, Juana y María de Santiago. Ellas y las demás fueron a contarles a los apóstoles. Pero ellos lo tomaron por un delirio y no les creyeron. Pedro, en cambio, se levantó y fue corriendo al sepulcro. Se asomó y solo vio las sábanas, así que volvió a casa, extrañado por lo ocurrido. Aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó: ¿de qué vais conversando por el camino? Ellos se detuvieron con semblante entristecido, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí en estos días? Jesús preguntó: ¿qué cosa? Le contestaron:
lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han alarmado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él estaba vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían contado las mujeres, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: qué necios y torpes para creer cuanto dijeron los profetas. ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en la Escritura se refería a él. Ya se acercaban a la aldea donde se dirigían y él fingió seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, que se hace tarde. El día va de caída. Él entró para quedarse con ellos. Y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron el uno al otro: ¿no se abrazaba nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura? Al punto se levantaron, volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 con los demás compañeros, que decían: realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban todavía hablando de estas cosas cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con vosotros. Espantados y temblando de miedo, pensaban que era un fantasma, pero él les dijo: ¿por qué están tan turbados? ¿Por qué dudan tanto? Miren mis manos y mis pies, que soy el mismo. Tocad y ved. Un fantasma no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Era tal el gozo y el asombro que no acababan de creer. Entonces Jesús les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Palabra del Señor. Muy bien, hemos leído el Evangelio hasta el versículo 41. Lo que sigue también es interesante, pero pues el tiempo se nos queda. Esperamos que con toda esta riqueza del texto que nos muestra cómo le reconocieron en la Eucaristía, cómo celebró con ellos la Eucaristía, las dudas que hay en su corazón, la dificultad para creer, eso ayude también a nuestra fe. ¿No será que hemos celebrado Pascua y ya hoy lunes estamos otra vez dudando, estamos otra vez con los problemas hasta el cogote que nos hunden, otra vez en nuestras luchas, otra vez como diciendo: ya pasó Semana Santa, ahora volvemos a la misma vida de siempre, con los mismos sufrimientos, las mismas angustias? ¿Y entonces de qué sirvió la Pascua? No era precisamente para que experimentáramos la fuerza de la resurrección del Señor que cambia radicalmente nuestra vida, no porque las circunstancias cambien, las circunstancias son las mismas, el cambio se da es por dentro. Es nuestra manera de ver y entender las circunstancias que hay en nuestra vida la que cambia. Y ese cambio en nosotros produce necesariamente un cambio en nuestras actitudes frente a la vida. Despertemos en nosotros la fe, hagámosla viva. Estamos en la plenitud de la Pascua, empezando un tiempo de alegría, un tiempo de celebración interminable. Mis hermanos, les invito a que le demos gracias a Dios nuestro Señor. Desafortunadamente, pues el tiempo no nos dio para más, pero muchísimas gracias de verdad, porque qué alegría poder entre todos participar de la Pascua. Que sientan mi alegría, que la perciban y yo percibir la alegría de ustedes. Y los que tienen dudas, abandonen esas dudas. Los que pensaron que ya todo pasó y volvimos a lo mismo, no, Señor, no. No se dejen de nuevo engañar por el demonio. Acabamos de celebrar la Pascua. La vida es distinta, afrontémosla distinta, afrontémosla con la fe en el Señor y no dejemos de ir a la comunidad cristiana. No abandonemos la comunidad cristiana. Incluso allí donde no hay sacerdote, hagamos todo lo posible por seguirnos reuniendo a celebrar. No dejemos apagar la llama de la fe. Unidos a Cristo resucitado, vamos a decirle:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor Dios, que por medio del bautismo haces crecer a tu iglesia, dándole siempre nuevos hijos, concede a cuantos han renacido en la fuente bautismal vivir siempre de acuerdo con la fe que profesaron. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, Cristo ha resucitado. Digan ustedes allá en su corazón, verdaderamente ha resucitado. La paz del Señor, la alegría de la Pascua, permanezca siempre con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.